Este segundo tema va muy en paralelo con el primero, es decir, si tenemos ya claras las etapas en las que se ha desarrollado el consumo, podemos entender también que hay un tipo de ciudadano en cada una de ellas. Este artículo que os pongo aquí, aunque son del 2008, me gustan mucho porque son sencillos y claros. Bien, si tendríamos, por ejemplo, el mito de Tarzán, en el sentido de la naturalización de Rousseau, es decir, ¿qué es un individuo civilizado? Pues ese que sacamos de la selva y lo metemos en Boston o en Nueva York. Bueno, eso sería un poco. Después tendríamos el mito de Peter Pan en los años 50 y 70, ese consumo, digamos, ya establecido y tal, de todo ese tipo de ocio, de este tipo de productos que en realidad nos tienen muy entretenidos, etcétera, sería el segundo. Y el tercero, que ha permanecido hasta ahora, es el mito de Blade Runner. En este artículo lo vais a ver muy bien. De hecho, Blade Runner, como sabéis, ha habido otra segunda versión de la película y además tiene muchísima acogida en el público joven, etcétera, porque representa muy bien a toda esa generación millennials que se maneja con las tecnologías. Si recordamos la segunda parte de Blade Runner, pues toda esa cuestión de si son humanos y robots relacionado con el recuerdo, porque ciertamente cada vez los humanos nos parecemos más a los robots y los robots cada vez se parecen más a los humanos, y va a ser una sociedad en la que humanos y máquinas, en esta cuarta revolución industrial, van a estar muy involucradas. Bien, el segundo texto que he seleccionado tiene que ver con los malestares de la sociedad. Sí, se ha hablado mucho tiempo de la sociedad del bienestar, pero esa sociedad del bienestar ya no existe más, o sea, estamos en otro contexto. Y en este sentido, digamos que la sociedad se sustenta en el consumo, en la tecnociencia y en la individualidad, que sería este segundo tema, y las tecnologías tienen mucho que ver con esto. Podemos hablar de adicciones sin sustancia y todas esas situaciones que nos generan los mismos síntomas físicos, psicológicos, casi sociológicos de un consumo que puede ser, bueno, el de los videojuegos ya creo que está catalogado como enfermedad psiquiátrica más o menos, pero todo lo que tiene que ver con la utilización de los móviles, de estar todo el día enganchados a internet, etcétera, eso todavía está sin definir y bueno, ciertamente hay que tratarlo porque es todas las cosas sin medida y pues son difíciles. De hecho, a mí me preocupa mucho la educación que se está planteando ahora, donde no hay un formato de libro donde coger las bases, sino que es todo un poco volátil, de un poquito de allí, un poquito de allá, sin poder profundizar y sin dejar en el cerebro incubados unos conceptos que con la memoria podamos utilizar. Entonces, nos movemos en este momento y os he seleccionado también otro de mis autores favoritos, que es Eric Sadden, el de la vida digital y del humanismo aumentado, en el que se explica esta derivación de un humanismo en el que los algoritmos casi son lo que va a decidir sobre las condiciones, las peculiaridades y las definiciones del individuo. Entonces, si hemos pasado por Tarzán, por Peter Pan, por Blade Runner, ahora tendríamos un sujeto definido por esa cantidad de Big Data y de información que vamos a tener de la persona. Pero ciertamente, igual que está pasando en mi facultad, todos los departamentos más relacionados con las humanidades están siendo eclipsados por los departamentos de los datos, los cuantitativos. Y esto pasa en todo, porque si, por ejemplo, nosotros somos valorados por artículos y los artículos de humanidades casi no tienen peso en las bases de datos que sirven de rango para cualificarnos, pues nos estamos quedando atrás. Y esto también lo vemos en el sistema educativo. Ahora los franceses han vuelto al griego y a veces parece que lo clásico como que no tiene valor, ¿no? Como si esa función de la universidad un poco libre de poder dejar que la gente profundice en ciertas destrezas de análisis no tuviera sentido y todo tuviera que ser para el empleo y para la inmediatez. Pues el tiempo va a ser un poco ese condicionante que nos va a definir en la actualidad. Parece que es todo ya para allá y tenemos un estrés psicológico que nos define, digamos, en todo. Ya la gente se engancha al trabajo, se engancha a todo, pero parece que este enganche es una cualidad psicológica de la nueva generación, como que no hay momentos de bienestar. Por eso este artículo del malestar me ha gustado mucho. Así que, bueno, pues he cogido alguna cita también que me parecía más significativa. Por ejemplo, Erich Fromm, es una antigua frase, pero dice: si las vicisitudes del mercado son los jueces que deciden el valor de cada uno,
se destruye el sentido de la dignidad y del orgullo. Y luego también el artículo incide en que una cuarta parte de las personas que van a los centros de salud en realidad son los que tienen un trastorno, los otros 3/4 no. Entonces, esa especie de este estrés psicológico, de este malestar psicológico, bueno, de esta descompensación entre los medios, la tecnociencia, el consumo y el individualismo, y esa fe ciega en las tecnologías, la que nos está un poco dejando bastante descolocados. Así que, bueno, os animo, por supuesto, a hacer el test. Muchas gracias.